Epígrafe número 3, que es suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional. Vamos a ver los requisitos. Bueno, así para que podamos entender y ponernos un poco en contexto. ¿Había escuchado alguna vez el término de libertad condicional? ¿Qué sabemos que es libertad condicional? ¿Alguien me puede decir qué es la libertad condicional? Que el resto de la pena se cumple fuera. Resto de la pena. Realmente, la libertad condicional a día de hoy ya no es como antes, ha cambiado la naturaleza, ¿eh? Antes la libertad condicional era como un cuarto grado, como otra etapa. Terminaba, estoy cumpliendo mi condena, la parte que me queda la voy a cumplir fuera, en la calle. Ahora no se considera ahora no tiene esa naturaleza. Ahora tiene la naturaleza de sustitución. Es como lo que acabamos de ver de la expulsión. En vez de cumplir la pena privativa, te expulso, te sustituyo la pena privativa por la expulsión. Pues bien, la libertad condicional tiene una naturaleza suspensiva. Es decir, cumplo, se me suspende la ejecución del resto de la pena privativa de libertad. Es decir, si me quedan por cumplir 4 años de condena, se me suspende por la salida en libertad condicional. Si yo me porto bien, pues no hay ningún problema. Si me porto mal, pues se revoca. Es decir, tiene una naturaleza suspensiva, que es muy importante que lo tengamos claro, ¿eh? Es suspensión de la ejecución del resto de la pena. Pues bien, ya nos vamos al epígrafe. Y toda la parte introductoria, pues es un poco lo que yo estoy diciendo de forma verbal. Importante que realicemos esa pequeña lectura. Cuidado aquí con la ley 23/2014, el artículo 86, el punto 2, que es el juez central de vigilancia. No sé si recordabais, cuando una persona venía a través de la ley 23/14 o venía del convenio de Estrasburgo, la autoridad competente para conceder la libertad condicional, ¿quién era? Juez central de vigilancia penitenciaria, no el juez de vigilancia. Que lo recordemos. Y bueno, artículo 66 bis de la LOC. Importante, asterisco. Probablemente una pregunta de examen del tipo test podría ser esta pregunta del 66 bis. Fue modificada en el año 21. Y bueno, ¿y qué nos dice? Pues que nos dice el punto 1 que la Administración Penitenciaria elaborar programas específicos para las personas internadas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y adolescencia, al objeto de desarrollar en ello una actitud de respeto hacia los derechos de los niños. Y el punto 2, muchísimo cuidado, y es que las juntas valorarán la progresión de grado, la concesión de permisos y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de las personas internadas que se refiere al apartado anterior. ¿Qué significa esto? Significa que he cometido un delito contra la violencia de género, violencia infantil, etcétera. Tengo que desarrollar programas de tratamiento específicos. Esos programas de tratamiento específicos me van a ayudar a poder salir antes, tanto de permiso como de libertad condicional. Eso es lo que me está diciendo, Y bueno, y ya nos metemos directamente con la libertad condicional. Bien, la libertad condicional hay 7 modelos o 7 modalidades de libertad condicional, que están reguladas en el artículo 90 del Código Penal. Y tenemos el 90.1. 90.1 quiero que pongáis ahí, relacionar con artículo 36 del Código Penal y 72.5 y 6 de la LOC. Relacionar con artículo 36 del Código Penal y 72.5 y 6 de la LOC. Vale. 90.1. Esta sería la primera modalidad, que sería la libertad condicional ordinaria. La normal, Bien. El juez de vigilancia penitenciaria. Vale, ya sabemos la figura que va a acordar la suspensión. ¿Quién acuerda la suspensión? Juez de vigilancia penitenciaria. No junta de tratamiento, no director, no juzgado de instrucción,
juez de vigilancia penitenciaria, salvo que sea 2314, sean internos condenados por la Audiencia Nacional o sea convenio de Estrasburgo, que en ese caso será juez central de vigilancia penitenciaria. ¿De acuerdo? Pues bien, el juez de vigilancia acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos. Pues bien, se tienen que dar todos estos requisitos para acceder a la libertad condicional, que son clasificado en tercer grado, que haya distinguido las 3/4 partes de la pena impuesta y que haya observado buena conducta. Tengo que tener los 3 requisitos. Si me falta alguno, no puedo acceder a la libertad condicional. Tercer grado, 3/4 partes de la condena cumplida y buena conducta. ¿De acuerdo? Bien, el párrafo que viene a continuación dice: para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia valorará la personalidad del penado, antecedentes, circunstancias del delito cometido, relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueran impuestas. Bien, todo ese párrafo es un informe que viene regulado en el artículo, si queréis poner ahí, informe del artículo 67 de la LOC. Informe del artículo 67 de la LOC, que es informe de pronóstico final o informe de baja peligrosidad criminal, como queréis llamarlo. Informe de pronóstico final o informe de pronóstico de baja peligrosidad criminal, como queráis llamarlo. Es el artículo 67 de la LOC. Es decir, es un informe que elabora, en este caso la Junta, pues para darle alguna herramienta al juez de vigilancia y que decida. No te lo está poniendo de forma explícita que haya que aportarlo, pero sí te lo está poniendo de forma implícita. Es decir, de forma implícita sí te está diciendo, oye, que el informe del artículo 67 que me lo presentes, para yo poder decidir si se lo concedo o no. Bien, siguiente párrafo. No se concederá, taxativo, no se concederá la suspensión si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, en los supuestos y conforme a los criterios establecidos en los apartados 5 y 6 del artículo 72 de la LOC. Bien. Si yo debo 200.000 euros, no tengo dinero para pagarlo y digo que lo voy a pagar todos los meses, ¿podría acceder a la libertad condicional? Sí, porque la responsabilidad civil que yo deba no significa que tenga que abonarla completa, sino que puedo hacer ese compromiso de pago. Si realizo ese compromiso de pago, ya sí puedo acceder a la libertad condicional, con ese compromiso de pago. Si he sido condenado por un delito de perteneciente a organización terrorista, ¿qué requisitos más se me piden? El perdón. Exacto. Pedir perdón y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que además del pago de responsabilidad civil, además de tener las 3/4 partes de la condena, además de buena conducta, además de tercer grado, pues tengo que cumplir los requisitos del 72.5 y 6. Pues bien, seguimos. Punto 2. Segunda modalidad. Libertad condicional adelantada. Dice, también podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que cumplan los siguientes requisitos. Qué bien. Que hayan extinguido 2/3 partes de su condena. Antes eran 3/4 y ahora son 2/3 partes, es decir, que es algo antes. Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, culturales, ocupacionales, bien de forma continua, bien con aprovechamiento del que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquellas de sus circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva. Vale, aquí donde pone bien de forma continua, bien con un aprovechamiento, quiero que saquéis una flecha y pongáis principio de flexibilidad. Se permite cierta flexibilidad. ¿Qué significa bien de forma continua, bien con un aprovechamiento? Pues significa que, por ejemplo, me vale que haya estado 2 años trabajando de forma productiva, que después a lo mejor el siguiente año haya estado en un taller ocupacional, que luego al siguiente me haya estado trabajando en el comedor, es decir, que haya tenido alternancia. Eso se denomina principio de flexibilidad.
No el principio de flexibilidad del 100.2. Ese no. Este sería otro principio flexible en el desarrollo de actividades. C, que acredite el cumplimiento del requisito a que se refiere el apartado anterior, salvo el de haber extinguido las 3/4 partes, es decir, tercer grado y buena conducta. Por lo tanto, en esta modalidad necesitamos que estés en tercer grado, que tengas buena conducta, que es lo que te dice el apartado C, y ya el apartado A, 2/3 partes, y luego el apartado B, que hayas desarrollado actividades de forma continua o alternativa. ¿Lo entendemos? Aquí lo que estamos es adelantando la libertad condicional. Si en principio los 3/4 se me cumplían en diciembre de este año, los 2/3 significa que se me cumplen en junio. Pues vale, pues entonces salgo en junio en vez de en diciembre. Eso es lo que te está diciendo. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos sí o no? ¿Más o menos? Vale. Luego, la siguiente modalidad, que sería adelantamiento cualificado. Esta sería otra modalidad. Y dice, a propuesta de instituciones penitenciarias. Esto ya no es esto no lo pide el interno ya, ¿eh? Esto es ya propuesta de instituciones penitenciarias. Y previo informe del Ministerio Fiscal y demás partes. Cumplida las circunstancias A y C, A y C es que haya extinguido las 2/3 partes y tenga buena conducta, el juez de vigilancia penitenciaria podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el párrafo anterior, 2/3, hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido del cumplimiento efectivo de condena. Voy a terminar de leerlo y analizamos. Dice, esta medida requerirá que el penado haya desarrollado continuamente. Aquí no vale la flexibilidad, ¿eh? Aquí tienes que estar de forma continua realizando actividades de forma positiva. Continuamente la actividad indicada en la letra B de este apartado y que acredita además la participación efectiva y favorable de programas de reparación a las víctimas, programas de tratamiento, desintoxicación en su caso. Bien. ¿Qué significa esto? Esto es un adelantamiento cualificado. Significa que, por ejemplo, yo estoy condenado a 10 años de prisión. Tengo 10 años. Sí. ¿Cuándo puedo optar? Si tengo 10 años, ¿cuándo puedo optar a esta modalidad? A los 5, cuando haya cumplido la mitad de la condena. ¿Y qué me dice? Que la fecha de los 2/3, imaginaros que son 10 años. La fecha de los 2/3, hemos dicho que era en junio. Uno era en diciembre y otro era en junio. Que a la fecha de los 2/3 me la pueden adelantar. La de junio me la pueden adelantar. ¿Cómo me la adelantan? Pues me adelantan la concesión de la libertad condicional en el plazo de los 2/3 hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido. Es decir, que me van a dar como máximo 90 días por cada año que yo haya estado en prisión. Si a los 5 años lo propone instituciones penitenciarias, en este caso la Junta de Tratamiento, y propone que me da 30 días, porque no me tiene que dar los 90. Propone que me da 30 días por cada año, ¿cuántos días me va a dar? 30, 60, 90, 120, 150 días, ¿no? ¿Lo entendemos o no? He estado 5 años privado de libertad, me da 30 días por cada año cumplido. Serían 150 días. Pues nos vamos a la fecha a los 2/3 y de junio pues adelantamos 150 días. ¿Cuándo nos iríamos? Más o menos, que no tenemos que decir fecha exacta. 150 que son 30, 60, 90, son 4 meses, ¿no? 5. Bueno, pues 5 meses antes. ¿Cuánto nos iríamos? Pues exacto, pues enero, febrero, por ahí nos iríamos. Eso sería un adelantamiento cualificado. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? ¿Lo pillamos sí o no? En el adelantamiento cualificado buscamos la fecha del cumplimiento de la mitad. Una vez que hemos cumplido la mitad, ahí lo puede proponer instituciones penitenciarias. Lo propone instituciones penitenciarias y le digo, mira, como un adelantamiento cualificado le voy a dar 30 días o le voy a dar 60 días por cada año o le podría dar 90 días, hasta un máximo de 90. Pues le doy, por ejemplo, 30 días. Pues bien, pues si he estado 5 años, me da 30 días por cada año, pues son 150 días. Me voy a la fecha de los 2/3 y la adelanto 150 días. ¿Lo entendemos, sí o no? ¿Todo a la vez? No.
Que sí, mamá. Vale, perfecto. No vaya a ser Vale, pues vista esta modalidad, vámonos a otra modalidad. El punto 3 sería una cuarta modalidad, ¿eh? Dice que esta sería la libertad condicional de primarios. Dice, excepcionalmente, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados en los que quienes concurran los siguientes requisitos. A. Que se encuentre cumpliendo su primera condena de prisión y que no supere los 3 años. Primera condena y no supera los 3 años. Que haya extinguido la mitad de su condena. Volvemos a lo mismo que la anteriormente. C. Que acredite el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 1, salvo de haber extinguido las 3/4 partes de su condena, así como regulado la letra B del apartado anterior. Es decir, tiene que estar tercer grado, buena conducta y flexibilidad en las actividades. Eso es lo que se cumple, ¿eh? Tercer grado, buena conducta y flexibilidad en las actividades. Aquí estamos hablando de una libertad condicional de primario, de una persona que comete su primer delito. En este caso podría salir, pues, a la mitad de la condena. Muy importante este punto. Te sale de un supuesto que ha cometido un delito de violación, ¿podría acceder a esta modalidad de libertad condicional? No. ¿Por qué? Porque este régimen no será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual. Muy importante. Bien, 4. Dice, el juez de vigilancia penitenciaria podrá denegar, que no es obligatorio, podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena cuando el penal hubiera dado información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado, no de cumplimiento conforme a su capacidad al compromiso de pago de la responsabilidad civil a la que hubiese sido condenado, o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta del 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Seguimos. También podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de pena impuesta por algunos de los delitos previstos en el título 19 del libro segundo. Título 19 del libro segundo es delitos contra la administración pública, ¿eh? Estos son delitos contra la administración pública. Aquí también puede denegar esa suspensión. Cuando el penado hubiera eludido el cumplimiento de la responsabilidad pecuniaria y reparación del daño. Bueno, por un lado, el punto 4, el primer párrafo te dice que puedes denegar si no tienes pagada la responsabilidad civil, y el punto 2, el siguiente párrafo te dice que te la puedes denegar también, pues si no cumples con las responsabilidades frente a la administración pública. Luego el punto 5, también cuidado, que dice que en los casos de suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional resultarán aplicables las normas contenidas en el artículo 83, 86 y 87 del Código Penal. Esto es muy importante, ¿eh? 83, 86 y 87 del Código Penal las vais a tener que aprender sí o sí. Me da igual que la aprendáis ahora o que lo aprendáis luego cuando lo veáis con Paco. ¿Aquí de qué está hablando? Aquí está hablando de la suspensión de la pena privativa de libertad. No confundir, ¿eh? La libertad condicional es la suspensión de lo que me queda por cumplir. Yo estoy cumpliendo una pena privativa de libertad, me quedan 2 años, me la van a suspender. Y después, por otro lado, vais a tener el artículo 80 del Código Penal, que es la suspensión de la pena privativa de libertad. Me han condenado a 2 años, me suspenden la pena privativa de libertad. No voy a entrar a cumplir la pena, que eso pasa de forma muy habitual, si cumplo con los requisitos que me ponga el juez. ¿Entendéis la diferencia? Pues bien, esas obligaciones que te pone el juez cuando te suspende la pena vienen recogidas en el artículo 83, 86 y 87, que sirven también para la libertad condicional. ¿De acuerdo? Vale, el juez de vigilancia, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artículo 83 y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubiera sido acordada o el alzamiento de las mismas. Dice el juez de vigilancia, esto es muy importante, ¿eh? Claro, imaginaros que, por ejemplo, una persona que fue condenado por un delito de asesinato y que fue condenado a 20 años de prisión
y que una de las medidas de obligaciones que se impuso en sentencia era pues el alejamiento de los padres, por ejemplo, el alejamiento de la hija. Llega el momento de que sale a la libertad condicional y a lo mejor han fallecido los padres. No tiene sentido el mantener esa medida. Con lo cual, ¿el juez de vigilancia qué puede hacer? Pues alzar la medida, eliminarla. O bien poner otras nuevas. A lo mejor la hija, pues ahora resulta que es adulta, no quiere ver al padre y pueden poner una medida de seguridad o una obligación. Pues la podría hacer, ¿eh? Que se pueden modificar. Bien, asimismo el juez de vigilancia revocará. Revocará. No podrá, sino que revocará, ¿eh? Revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se hubiera fundado la decisión adoptada. Ese párrafo es muy importante. Si hay un cambio de las circunstancias que determina que no permitan mantener la falta de peligrosidad del autor del delito, se revoca. Se revoca directamente la libertad condicional. Si yo cometo un nuevo delito, ¿se va a revocar la libertad condicional? ¿Sí? Pues eso me parece que es que lo tiene que decidir luego el juez de vigilancia. Él es el que puede decir que sí o que no. No Exacto. según. Exacto. Si cometo un nuevo delito, ¿se revoca la libertad condicional? Pues no lo sé. ¿Ese nuevo delito manifiesta un cambio de las circunstancias? Es decir, yo he cometido un delito de asesinato, he estado 15 años en prisión, se me concede la libertad condicional. Voy con el coche, doy positivo. Eso es un delito, lo sabéis, ¿no? Voy con el coche, me hacen soplar, doy positivo, delito. Infracción leve. ¿Podría dar lugar a la revocación? Hombre, pues eso lo tendría que valorar el juez de vigilancia. Si yo fuese el juez de vigilancia, pues por esas circunstancias no van a modificar el hecho de que yo concedí la libertad condicional. Probablemente no se revoque la libertad condicional. Si cojo y en vez de que dar positivo, pues cojo y le pego otra puñalada a otra persona, hombre, pues ahí las circunstancias yo creo que han cambiado. El delito cometido es diferente, con lo cual sí puede dar lugar a que se palpe ya la peligrosidad social de esa persona y por tanto dé lugar a esa revocación. ¿Entendemos lo que os quiero decir? ¿Sí o no? Bien. Plazo de suspensión, importante aquí. ¿Cuánto tiempo va a estar en suspensión? Pues bien, el plazo de suspensión de la ejecución de la pena será de 2 a 5 años. Voy a terminar de leer y ahora analizamos. Será de 2 a 5 años, ¿de acuerdo? Vale, en todo caso, recordar que en todo caso es lo mismo que siempre. En todo caso es lo mismo que siempre. En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución de libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. El plazo de suspensión de libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Vale. Tenemos plazo de 2 a 5 años. He sido condenado a 10 años de prisión. Tengo 10 años de prisión. Y a los 9 años se me concede la libertad condicional. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo voy a estar en libertad condicional? ¿Los demás? Si no puede ser inferior a lo que le queda por cumplir, ¿no? Esa argumentación es muy válida. Sí. He sido condenado a 10 años de prisión. A los 9 años me conceden la libertad condicional. Yo quiero saber, vosotros sois los funcionarios, yo quiero saber, os estoy preguntando directamente, oye, ¿cuándo voy a estar, doña o don, cuánto tiempo voy a estar en libertad condicional? Eso está preguntando el interno. Pues es el plazo de 2 a 5 años. ¿El plazo completo de 2 a 5, Rafa? Sí, yo creo que sí. Le podrían imponer, si no es, o hay un año también, podría ser. ¿Un ¿Sabes? año? Un año hasta 5, Vale. ¿no? Porque si no puede ser inferior al que le quede, bueno, pero es que como luego pone de 2 a 5, pues uno esto no podría ser, ¿no? Entonces tendría que ser de 2 a 5. Exacto. Muy importante el De 2 sentido a común, la 5. lógica y haceros pensar, ¿eh? Que las cosas las averiguemos nosotros mismos. De 2 a 5.
Ah, Es el plazo establecido. Si me queda un año, en este caso que me queda por cumplir un año, ¿no? mm, Pero el plazo mínimo son 2. Aunque me quede un año, como mínimo voy a cumplir 2. Y ese 2 es el plazo mínimo que voy a estar. No me pueden meter ni 3, ni 4, ni 5, sino 2. Pero entonces, Espera. Como mínimo sería 2. ¿De acuerdo? Vale. La misma situación. Tenemos 10 años de condena y a los 4 años me conceden la libertad condicional. A los 4 años me conceden la libertad condicional. ¿Cuánto tiempo voy a estar en suspensión? tampoco, ¿Por qué? porque de 2 a 5 y se quedarían 6. ¿Y Por entonces? eso lo máximo 5, ¿no? Esto ahí yo creo que sí serían 6. ¿Pero por qué? O sea, Es que lo he leído por ahí, ¿sabes? Diciéndolo lo he leído. Vale. Entonces, sí que sé, no sé deducirte, pero sé que son 6, sí. Es como mínimo tienes que hacer lo que te quede por cumplir, ¿no? Es como eso. Exacto. Aquí sí interviene ese no podrá ser mínimo o no podrá ser inferior a la duración de la parte pendiente de cumplimiento. Es si te decir, quedan 6 no puede ser menos. exacto. Si tengo el plazo de suspensión de 2 a 5, que me queda menos de 2, 2 años mínimo. Que es más de 5 lo que me queda, mínimo lo que me quede. En este caso me quedan 6, pues 6. ¿Lo entendemos? Si lo mismo, tengo una pena de 10 años. A los 7 años me conceden la libertad condicional. ¿Qué periodo de tiempo voy a estar en libertad condicional? Son 3, ¿no? No sé, pregunto. Sí. Si está entre 2 y 5. ¿Pueden ser 2? No, porque si no es inferior a lo que le queda. Exacto. Pues como mínimo 3. ¿Pueden ser 4? Sí. Exacto. ¿Pueden ser 5? Y ahí me quedé. Tenemos 10 años. A los 7 años me concede la libertad condicional. ¿Cuántos años me quedan por cumplir? 3. ¿Estoy dentro de la horquilla de 2 a 5? Sí. Vale. ¿Mínimo que tengo que cumplir? 3. ¿Puedo cumplir 4? Sí, porque estoy dentro de la horquilla de 2 a 5. Lo que el juez me ponga. Claro. ¿Puedo cumplir 4? Sí. ¿Puedo cumplir 5? Sí. ¿Puedo cumplir 6? No. ¿Nos pillamos? Porque uno y lo que ha hecho Eduardo. 2 no, porque mínimo 3. Mínimo lo que me queda. Si la misma, 10, pero en este caso a los 6 años me lo conceden. A los 6 años me conceden la libertad condicional. ¿Cuánto tiempo voy a estar en libertad condicional? 4. Claro, ya sería de 4 a 5 un año. Estaríamos de 4 a 5. Eso es lo que me pondría en libertad condicional. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? Por ejemplo, le dan 3 años de son 10 años de condena. Ya los 7 de la libertad condicional, que pueden poner de 3 años. Exacto. En teoría, lo más lógico es que le pusieran usted, ¿no? Que no Sí. aumentará en el caso, por ejemplo, le dicen, pues vamos, en vez de 3 años de libertad condicional, 4. Ese es un elemento. Pues por el delito cometido principalmente, por la trayectoria delictiva, pues dependen muchas circunstancias que entraría a valorar el juez de vigilancia. Es decir, por ejemplo, si es un interno perteneciente a organización criminal o un interno perteneciente a banda armada o delitos que han tenido mucha repercusión social, pues a lo mejor interesa que ese periodo de suspensión sea más largo. Simplemente o porque ha sido toda su vida un primer grado. Pues a lo mejor interesa que ese periodo se alargue un poquito más. Son circunstancias que tienen que entrar a valorar por el informe que hemos dicho anteriormente, el informe del artículo 67, ese que igual informa sobre todas las circunstancias del penado, el cual ayuda al juez de vigilancia a tomar la decisión de qué plazo le pongo. Yo sé que la ley me obliga al mínimo, pero vale, dentro de la horquilla, ¿cuál le pongo? Lo lógico es lo que tú dices, que le ponga 3. Pero bueno, si yo veo que el tío un prenda, pues a lo mejor le tengo que poner otro año más. Pero por ejemplo, en el caso que has dicho es primero, que son 10 años y ya cumplió 9, le queda 1, Sí, va a ya libertad condicional para que le claro. pongan 2 Eso es lo que está pasando hoy en día. y cumpla ya un año y ya Es que está. por eso los internos... Si cometen un delito, pues
Exacto. Por eso los internos hoy en día no les conviene pedir la libertad condicional. A los que le queden poca condena. Es decir, si te queda menos de un año, te quedan meses, es que no te interesa la libertad condicional, porque ya estás suspendiendo, durante 2 años te tienes que portar bien. Como tú te portes mal, te revoca la libertad condicional y vuelves para adentro. Entonces ya muchísimos internos... que te quede un año, lo cumple. Claro, claro. Y ahora vamos a ver las circunstancias, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Punto 6. Directamente no la pides tú porque quieres. O También. así o pide o tienes que dar. No, tú la puedes pedir. La pides tú, que es la nueva regulación que establece el Código Penal, que lo vamos a ver ahora. Punto 6. La revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. Y el tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena. Es lo que acabamos de decir. A mí me quedan, por ejemplo, 3 meses para acabar mi condena y me conceden la libertad condicional. 2 años me tengo que portar bien. Si yo al año y medio meto alguna pifia, vuelvo para adentro para cumplir 3 meses. ¿Lo entendemos? Eso es lo que te está diciendo. Dice 7. El juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio, a través de la apertura del expediente que elabore la Junta, pero resuelve de oficio sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a petición del penado. ¿Lo estáis viendo? De oficios que lo hace... Exacto. ¿Y qué? Que no lo solicita el interno por su cuenta. ¿No? Lo hace por su cuenta, pero cuando dice de oficio, aquí sí hay petición del penado para que resuelva el juez de vigilancia, pero cuando dice resuelve de oficio es a través del procedimiento porque esto lleva un expediente, que lo vamos a ver ahora en la parte de derecho penitenciario. Se tiene que abrir un expediente y se eleva al juez de vigilancia. Si es el penado el que pide la libertad condicional, es el juez de vigilancia el que tiene que resolver sin tener ese expediente, que se lo pide a la Junta. De oficios que resuelve él solo. Ya está, para que lo podáis entender. Sin expediente. Que resuelve el juez de vigilancia. El juez de vigilancia resolverá de oficio a petición del penado. En el caso de que la petición no fuera estimada, el juez o tribunal podrá fijar un plazo de 6 meses, que motivadamente podrá ser prolongado 1 año, hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada. Cuidado aquí con los plazos, 6 meses y que puede ser prolongado 1 año. El interno no puede estar todos los meses pidiendo la libertad condicional. Es decir, se vuelve ya pesado. Mira, que te he dicho que no, ya está. No me la vuelvo a pedir hasta dentro de 6 meses. Y dentro de 6 meses, pues la puedo volver a pedir. Y si ve el juez de vigilancia que el plazo va a ser muy largo, pues dice, pues mira, pues hasta 1 año. 8. Dice, 8 sería otra modalidad, Aquí tendríamos otra modalidad de libertad condicional, en este caso para internos pertenecientes a organización criminal, banda armada. Dice, en el caso de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o algunos de los delitos cometidos en el capítulo 7 es organización terrorista, 7 es terrorista. Organización criminal es capítulo 6. Capítulo 6 es organización criminal y capítulo 7 terrorista, que no es lo mismo. Pues bien, en el caso de personas condenadas por estos delitos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la libertad condicional requiere que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y haber colaborado activamente con las autoridades. Bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas, impedir actuación, bueno, etcétera, ¿no? Un poco y colaborar con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Es un poco lo que vimos con el periodo de seguridad, para acceder al 3er grado. Es decir, si estamos hablando de organización criminal, banda armada, hay que pedir perdón a las víctimas y colaboración activa con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Pues son requisitos que se piden para acceder a la libertad condicional de estas personas, tanto organización criminal como banda armada. Y dice, los apartados 2 y 3 no serán aplicables a las personas condenadas por alguna de la comisión de los delitos regulados en el capítulo 7 o en el seno de organización criminal, que serían capítulos 6. Tanto capítulo 7 como 6 no se aplican los apartados 2 y 3. 2 y 3 es libertad condicional adelantada o cualificada y libertad de primarios. No la aplicamos, Es
Esas modalidades no las aplicamos. Pues bien, luego a continuación tenéis una serie de comentarios del articulado, que es un poco lo que yo he estado diciendo de forma verbal, pues ahí lo tenéis escrito. Recomiendo que lo leáis, los presupuestos de aplicación, que son los requisitos para aplicar la libertad condicional, las modalidades que hay, qué significa que haya observado buena conducta, la libertad condicional adelantada, el matiz de la flexibilidad, pues bueno, un poco lo que yo he dicho, pero de forma escrita, ahí lo tenéis desarrollado para que podáis realizar esa lectura. Recomiendo la lectura, Este tema recomiendo leer todo y sobre todo quedaros con lo que está en negrita. Y nos paramos en el artículo 91 del Código Penal. Aquí tenemos dos modalidades que ya nos faltaban. Una que es el punto 1, que es la libertad condicional por motivos humanitarios, que dice, punto 1, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los penados que hubieran cumplido la edad de 70 años o la cumplan durante la extinción de la condena y reúnan los requisitos exigidos en el artículo anterior, excepto de haber extinguido las 3/4 partes de aquellas, las 2/3 o en su caso la mitad de la condena, podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de libertad condicional. Vale, muy importante. Estamos hablando del 91.1, Aquí tienes que cumplir todos los requisitos, los mismos requisitos que hemos visto anteriormente, excepto lo de los plazos temporales. Es decir, no es necesario que hayas cumplido ni la mitad, ni 2/3, ni 3/4 partes. ¿Qué requisitos tendría que cumplir esta persona entonces? Por ejemplo, buena conducta, tercer grado, ¿qué más? Si organización criminal, víctima o banda armada, petición de perdón y colaboración. Y responsabilidad civil, muy importante, pago de responsabilidad civil, que no pensemos que el 91.1 no se abona, sí, hay que cumplirla. Bien, seguimos con el siguiente párrafo, que sería la otra modalidad por enfermedad grave. El mismo criterio se aplicará cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables. Muy graves con padecimientos incurables, Estoy resfriado, quiero pedir la libertad condicional. Pues no. Sí, una enfermedad muy grave y que sea incurable. Y así queda acreditado tras la práctica de informes médicos que, a criterio del juez de vigilancia, se estimen necesarios. También cumplimos todos los requisitos del artículo 90, excepto los plazos temporales. No se tiene que cumplir ni 3/4, ni 2/3, ni 1/2. Pero también, si estoy enfermo muy grave, tengo que pagar responsabilidad civil, tercer grado, todo igual, Todo igual. Punto 2. Constando a la administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los dos casos previstos en los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad condicional con la urgencia que el caso requiera al juez de vigilancia, quien a la hora de resolverlo valorará junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. Aquí lo eleva el expediente de libertad condicional la propia administración, La administración penitenciaria, cuando conste esa enfermedad grave, lo eleva él directamente al juez de vigilancia. El punto 3, aquí ya estaríamos hablando de enfermo terminal, pero ya en peligro inminente de muerte. Aquí es que ya va a fallecer, Si el peligro para la vida del interno a causa de su enfermedad o su avanzada edad fuera patente por estar así acreditado por el dictamen médico forense y los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorar a la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional, sin más trámites que requerir al centro penitenciario un informe de pronóstico final, al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior. Aquí no hace falta ningún requisito. Aquí estamos en el punto 3, que esta persona va a fallecer. No hace falta ningún requisito, ni que esté en tercer grado, ni pago de responsabilidad civil, ni tiempo cumplido, ni que sea buena conducta. No hace falta ningún requisito. Aquí, por motivos humanitarios, pues en vez de que fallezca en la prisión, pues dejamos que fallezca en su casa, en el hospital. De eso estamos hablando, Simplemente con ese informe de pronóstico final. Dice, en este caso, el penado estará obligado a facilitar al servicio médico penitenciario, al médico forense o aquel otro que se determine por el juez o tribunal la información necesaria para poder valorar
sobre la evolución de su enfermedad. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y la libertad condicional. Y dice el punto 4, son aplicables al supuesto regulado en este artículo a disposiciones contenidas en el apartado 5, 6, 4, 5 y 6 del artículo anterior, es decir, pago de responsabilidad civil, obligaciones y revocación, los mismos que hemos visto en el artículo 90. Y bien, luego tenéis ahí una serie de comentarios del articulado, que es también un poco lo que yo estoy diciendo, un poco para que diferenciéis entre enfermedad grave y peligro inminente de muerte, que es un poco lo que he dicho de forma verbal, ahí lo tenéis escrito. Recomiendo la lectura. Y bueno, y tenéis luego la instrucción. Aquí tenéis la instrucción 6/2018 en cuanto a la elaboración de los informes para pedir esa libertad condicional. No deberían de preguntar nada de la instrucción, pero bueno, una pequeña lectura para aclarar las posibles dudas que tengamos. También pone cómo se inicia el procedimiento, seguimos hacia adelante y nos paramos en el artículo 92 del Código Penal. El artículo 92 del Código Penal está o tiene como objetivo regular la libertad condicional, pero para las personas condenadas por PPR. ¿Una PPR qué es? Prisión permanente revisable. El artículo 92.1 dice: el tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que el penal haya cumplido 25 años, que se encuentre en tercer grado y C, que exista ese pronóstico favorable de reinserción social. Es decir, aquí tenemos que cumplir estos tres requisitos, ¿eh? Y aquí el 92 está hablando de el apartado A, que haya cumplido 25 años, es cuando es solo una PPR. Si es más de una PPR, ya nos vamos al 78 bis, ¿eh? Que ya podrían ser 25, 30 o 35 años. Bueno, seguimos aquí. En el caso de que el penal hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos que se refiere a la letra C se realizará valorándose un conjunto todos los delitos cometidos. Y aquí donde pone que el tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable tras un procedimiento oral contradictorio en el que interviene el Ministerio Fiscal y el penado asistido por su abogado. Procedimiento oral contradictorio. Eso es muy importante, ¿eh? Esto todavía no se ha dado en España. Todavía no se ha concedido ninguna libertad condicional a alguien condenado a PPR. Porque no ha pasado el tiempo. Tienen que pasar como mínimo 25 años. Desde que se impuso la primera pena de PPR, que creo que fue hace 10 años, todavía nos queda. Pues tienen que pasar 25 años hasta que se dé esta circunstancia. Un procedimiento oral contradictorio, siempre pongo el ejemplo de la película de Cadena Perpetua. No sé si la habéis visto. ¿Habéis visto la película de Cadena Perpetua? ¿Os suena? De Morgan Freeman. Que está saliendo cada por tres, que hay una mesa enfrente y le empieza a preguntar siempre al tío cada vez que va a salir al viejecillo que luego se ahorca en la calle. Y le empiezan a preguntar: ¿usted por qué quiere salir afuera? Pues yo quiero salir por esto y usted se va a portar bien, que no sé qué, no sé cuánto. Y le hacen siempre la misma pregunta y siempre se lo deniegan, se lo deniegan, se lo deniegan hasta que una vez lo aprueban. Pues eso es un proceso oral contradictorio. Es decir, es sentarte enfrente del tribunal que te ha condenado con el Ministerio Fiscal, el abogado y te hacen preguntas. Y en función de esas preguntas deciden si te conceden o no la libertad condicional. De eso estamos hablando. Bien, 2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones, grupos terroristas y delitos de terrorismo del capítulo 7, pues además que es necesario, por lo que hemos dicho, víctima de perdón o petición de perdón a las víctimas y colaboración activa. Eso sería el punto 2. Punto 3. La suspensión de una PPR de 5 a 10 años. Como veis, aquí ya cambian los plazos. Y aquí es muy sencillo. Sé que en una PPR tengo que cumplir como mínimo 25 años. ¿Cuánto me queda de condena? ¿15? Repite la pregunta. Estoy cumpliendo una PPR. Yo puedo acceder a la libertad condicional como mínimo cuando cumpla 25 años. Antes no puedo acceder, porque es el requisito que me pone aquí. Tengo 26 años. Tengo 26 años cumplidos ya, privado de libertad.
y se me solicita la libertad condicional. ¿Cuánto me queda por cumplir? 5. 5. 5 a 10, ¿no? Me 5 quedan días. 4, pero los máximos 5 son los mínimos 5. No, me refiero a que cuánto me queda por cumplir de condena. Pues depende de Ah, lo que vale. vaya pues. Estoy con una PPR. 4 y 30. Pues hasta 40 como máximo, en los casos muy extremos, ¿no? Repito de nuevo la pregunta. Estoy cumpliendo una PPR, prisión permanente revisable. Pues siempre, ya. Toda la vida con la libertad condicional. No, que yo me salía 25, 30. Yo no Nos vamos a olvidar de la libertad condicional. Estoy cumpliendo una pena de prisión permanente revisable. ¿Cuándo voy a salir en libertad? Con mínimo cuando haya estado dentro de 25 años. O 20, sí, son 20, 25, 30 o algo así. Por lo que te ponga el juez. 25 años, podrían estar dentro de 25 años. Pero no estoy hablando de libertad condicional. Estoy hablando de que cuándo voy a tener yo mi libertad definitiva. Nunca. O sea, lo que le haya No es que dado el nunca. juez, No es que no sea nunca, sino no se sabe. máximo 40 años, ¿no? No. Puede estar hasta 50. Sí. Efectivamente. Es decir, en prisión permanente revisable no hay una cifra de salida. No hay un techo. Prisión permanente revisable es el símil de cadena perpetua. Ya. Lo que pasa es que aquí en Europa somos más civilinos y lo llamamos prisión permanente revisable y probablemente todos los internos cuando hayan cumplido a partir de 25 años de una PPR comenzarán a salir, porque el daño psicológico 25 años metido entre barrotes es también importante, pero bueno. Pero como máximo también es lo del triple de la más grave, ¿no? Claro, y el triple de Claro, más bueno, grave. pero si son 20, pues son 20, 20, 60, claro. Claro. No. Pero en una PPR, ¿cuál es el triple de la más grave? Pues, Es que no hay. Es decir, recordar que la PPR es una pena que te impone el tribunal por unos delitos en concreto. Te condena a prisión permanente revisable. pero no te pone años, ¿no? ¿Eh? Pero sin cuantificar años. Sin cuantificar años. Claro, no hay años. Es una Vale. prisión que es pena de prisión permanente revisable. De todas formas, lo estamos adelantando que lo veréis en penal. Ahora, si ya te ponen que has cometido 10 asesinatos, pues entonces sí, pues a lo mejor serían 20 años, máximo de cumplimiento se te podría quedar en 40 años. Ahí sí, pero ya porque estás cuantificada la pena. Porque he cometido 10 delitos que serían 200 años, que es lo que estuvimos hablando, que es el triple de la mayor, que son 60, pero bueno, como 60 está por encima de 40, pues al final me quedarían 40 años. Eso ya son penas cuantificadas. ¿Lo entiendes, Rafa? Sí. Por aquí lo entendemos. Una PPR no tengo una cifra. Una PPR, pues voy a estar en prisión hasta que me porte bien. Como mínimo sé que tengo que estar 25 años. O 30 o 35, incluso a 40 podría llegar. ¿Lo entendemos? Por lo tanto, si me concede la libertad condicional, pues de 5 a 10 años. Da igual lo que considere el tribunal. ¿De acuerdo? Vale. Pues seguimos. Y dice que el plazo de suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. Y son aplicables también las normas del apartado 1 del artículo 80, 83, 86, 87 y 91. Se aplican todas. Importante. Incluso la de libertad condicional por motivo humanitario, que es el 91. Tenedlo en cuenta. Bien, dice el juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, podrá modificar la decisión que anteriormente se hubiera adoptado conforme al artículo 83 y acordar la imposición de nuevas prohibiciones. Y asimismo, el juez de vigilancia revocará la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión. El punto 4, pues dice que extinguida parte de la condena que se refiere a la letra A del apartado 1, es decir, que son 25 años, o bien en su caso el artículo 78 bis, que podrían ser 30 o 35 años, el tribunal deberá verificar al menos cada 2 años el cumplimiento del resto de requisitos de libertad condicional. Y el tribunal resolverá también las peticiones de concesión de libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta 1 año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a nuevas solicitudes.
Es decir, si yo estoy condenado a una PPR, llevo ya 26 años ya de cumplimiento, el tribunal cada 2 años tiene ya que revisarme. Cada 2 años me tiene que revisar. Y bueno, ahí tenemos de nuevo el artículo 78 del Código Penal, que ya lo vimos en su momento, en el tema 9, no nos vamos de nuevo a parar en él. Sobre todo, pues que sepáis que afecta a la libertad condicional, que es cuando, que puede hacer únicamente cuando le quede por cumplir una octava parte del límite máximo de cumplimiento. Y luego el artículo 308 bis del Código Penal, que también lo vimos en su momento, en el tema 9, y es la especial consideración que se pone para suspender el resto de ejecución de la pena cuando sean delitos cometidos contra la seguridad social, deuda tributaria, que ahí se pide de forma especial el pago de esta deuda. Bien, luego tenemos ahí el procedimiento de actuación, pues bueno, es un poco todo lo que yo estoy diciendo de forma verbal, ¿eh? Cómo se inicia el expediente, que se puede iniciar en instancia de interesado, pues bueno, una pequeña lectura, quedaros con lo que está en negrita, el informe de pronóstico final, la concesión de esa libertad condicional. Y ahí seguiríamos con una pequeña lectura hasta llegar a los artículos del reglamento. Bien, al 192. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido todo del Código Penal, ¿eh? El Código Penal establece los requisitos esenciales para salir en libertad condicional. ¿Qué es lo que ocurre con el reglamento? Porque hay un desfase enorme. Es decir, hay una falta de sincronía bestial entre lo que dice el reglamento y lo que dice el Código Penal. ¿Qué ocurre? Que el reglamento no está actualizado. El reglamento tiene todavía normativa con una regulación anterior a lo que decía el Código Penal, con lo cual hay muchas cosas que van a chocar, ¿eh? Por ejemplo, el Código Penal, el artículo 192, te dice: los penados clasificados en tercer grado que reúnan los demás requisitos establecidos al efecto en el Código Penal cumplirán el resto de su condena en situación de libertad condicional conforme a lo dispuesto en dicho código. Bien, ya os digo, bueno, todos los comentarios del articulado, leedlos, ¿eh? Ya os digo, cuando un interno accede a la libertad condicional, se adscribe al CIS. Al CIS. Y son los servicios de gestión de pena y medidas alternativas los que se encargan de esta gestión. Lo voy a poner por aquí en el chat para que lo veáis, ¿eh? Por lo menos la abreviatura. Y que ya lo tengáis grabado. Servicio de gestión de pena, medidas. Gestión de pena y medida alternativa. Servicio de gestión de pena y medida alternativa, ¿eh? Son los órganos encargados de gestionar, pues, todas las situaciones de algún interno en libertad condicional en el CIS, ¿eh? Vale, en cuanto al cómputo del tiempo cumplido, artículo 193. Nos dice que para el cómputo de las 3/4 partes, en su caso de las 2/3 partes, se tendrá en cuenta las siguientes normas. El tiempo de condena que fuera objeto del indulto, esto lo veremos también en el tema 18, en las liquidaciones. El tiempo de condena que fuera objeto de indulto se rebajará al penado del total de la pena impuesta a los efectos de aplicar la libertad condicional, procediendo como si se tratase de una nueva pena de inferior duración. 2. Cuando el penado sufra 2 o más condenas de privación de libertad, la suma de las mismas será considerada como una sola a efectos de aplicación de la libertad condicional, que esto es refundición de condena. Y si dicho penado hubiera sido objeto de indulto, se sumará igualmente el tiempo indultado en cada una para rebajarlo de la suma total. Bueno, aquí estamos hablando de refundición de condenas. Todo esto lo trabajaremos mucho más en el tema 18, pero para que hagáis una idea, es que si tengo una pena de 5, otra de 6 y otra de 5, pues son 16 años. Tengo que buscar la fecha de cumplimiento de la suma total de los 16 años, las 3/4 partes. ¿Cuándo será? Pues esto es lo que estamos hablando con refundición de condena. Y tengo que buscar también si hay un indulto por rebajarlo del cumplimiento de esa pena. Bueno, ahí seguiríamos con la lectura. El artículo 194 en cuanto a la iniciación del expediente. Claro, aquí te dice la Junta de Tratamiento debe iniciar la tramitación del expediente. Pues bien, ¿qué nos dice el Código Penal? Que es el interno quien la pide. Y aquí te habla de la Junta. ¿Qué es lo que debemos de saber nosotros? Que la Junta puede iniciarlo, pero con consentimiento del interno. La Junta puede iniciar ese procedimiento, pero se lo comunica al interno. Oye, mira,
que estás cumpliendo las condiciones de la libertad condicional, la quieres pedir, y entonces se pide al interno ese consentimiento, ¿eh? El artículo 125 es el expediente de libertad condicional, que sería la segunda fase, formación del expediente. Pues bien, ¿qué documentos tiene que tener ese expediente de libertad condicional? Que lo realiza la Junta, ¿eh? Pues testimonio de sentencia, certificación acreditativa de beneficios y tercer grado, informe de pronóstico social, resumen de situación penal y penitenciaria, programa individual de libertad condicional y plan de seguimiento, acta de compromiso de acogida por parte de su familia, manifestación del interesado sobre la localidad en que piensa residir, manifestación del interesado sobre trabajo o medio de vida. El apartado H, tened cuidado, si me conceden la libertad condicional por tener 75 años, pues no voy a pedir, no voy a dar un certificado de donde voy a trabajar, si es que no tengo ya obligación de trabajar. Con lo cual, el apartado H no hay que pedirlo si es libertad condicional del apartado 91 del Código Penal. Si es septuagenario o enfermedad muy grave, pues no se pide el documento H. Y el apartado I, por certificación literal del acta de la Junta, en la que se recoja el acuerdo de iniciación del expediente. El artículo 196, pues este, que es libertad condicional de septuagenarios enfermos terminales, la referencia principal la tenemos en el 91, ¿eh? No hace falta, aquí en el 196 no hace falta hacer expediente, ¿eh? Según el Código Penal. Aquí el 196.1 se elevará al juez de vigilancia el expediente de libertad condicional de los penados que hubiesen cumplido 70 años o lo cumplan durante la extinción de la condena. En el expediente deberá acreditarse el cumplimiento del requisito establecido en el Código Penal, excepto de haber extinguido las 3/4 partes, 2/3 partes. El punto 2, igual sistema se seguirá cuando, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables y cuando los servicios médicos del centro consideren que ocurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional. Y el punto 3, en ambos supuestos, pues lo que hemos dicho, se excluye el apartado de la letra H. Y bueno, el apartado 4, pues también que la administración pues, debe de facilitar ese apoyo del interno cuando carezca de él. El artículo 197, en cuanto a libertad condicional de extranjeros, bueno, en el caso de interno extranjero no residente legalmente en España o español residente en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, se elevará al juez de vigilancia su expediente de libertad condicional, recabando autorización para que aquel pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia. Pues bien, eso también que lo tengamos claro, que es el juez de vigilancia el que actúa ahí. Y bueno, el punto 2, también cuidado, que dice, con el fin de dar cumplimiento a la medida de expulsión prevista en el artículo 81 del Código Penal, con antelación suficiente. Esa antelación suficiente son 3 meses, ¿eh? Con antelación suficiente, que son 3 meses. Se comunicará al Ministerio Fiscal las propuestas de libertad condicional de penados extranjeros, junto con un breve resumen de su situación penal y penitenciaria. El artículo 198, que es la remisión al juzgado de vigilancia, que es la tercera fase de conclusión y elevación. Concluido el expediente, pues la Junta lo eleva al juez de vigilancia, haciendo constar los certificados, informes de la asistencia a requisitos legales y esa propuesta razonada. Punto 2, en todo caso, el expediente de libertad condicional deberá tener entrada en el juzgado antes del cumplimiento del tiempo requerido de condena, es decir, tiene que estar pues antes de que se cumplan las 3/4 partes, debiendo justificarse en todo caso ese retraso. Y el 199, pues es la excarcelación. Recibido en el establecimiento la resolución judicial de poner en libertad condicional a un penado, el director lo cumplimentará seguidamente remitiendo copia al centro directivo y dando cuenta a la Junta en la primera sesión que se celebre. El director del establecimiento expedirá al liberado condicional certificado acreditativo de su situación. Si el auto de libertad condicional se recibe antes de la fecha de cumplimiento prevista, no se procederá a ejecutar la libertad hasta el mismo día de cumplimiento. Y si en el tiempo que medie entre la elevación y la fecha de cumplimiento el penado observa mala conducta, se modificase su pronóstico o se descubriera algún error o inexactitud, en los informes aportados al expediente, el director dará cuenta inmediata al juez de vigilancia, que se puede comunicar también por si paralizamos esa salida. 201 son las causas de revocación.
Pues causa de revocación, punto 1, el periodo de libertad condicional durará. Claro, aquí hay un error también, porque el Código Penal dice otra cosa. El periodo de libertad durará todo el tiempo que le falta al condenado para cumplir, todo el tiempo que falte al liberado para cumplir su condena. Pues no, va a durar el periodo de suspensión que yo le marque. 2. Si en dicho periodo el liberado volviera a delinquir o no observa las reglas de conducta impuestas, en su caso por el juez de vigilancia, el responsable de los servicios sociales le comunicará con remisión de cuantos datos puedan ser útiles. Cuando habla de responsable de los servicios sociales, estamos hablando de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, de eso estamos hablando. Se lo comunica al juez de vigilancia y este ya decide si revoca. Y el punto 3, que este sí es importante, que en caso de revocación, cuando el interno reingrese en prisión, le será de aplicación el régimen ordinario hasta que por la Junta se proceda a una nueva clasificación. Y luego tenemos los mecanismos de control deliberado. Es decir, una vez que el interno está en la calle, ¿cómo lo controlamos? El artículo 200. Pues lo que hemos dicho, que para su adecuado seguimiento y control, los liberados condicionales se adscriben al centro penitenciario de inserción social más próximo al domicilio. Un interno que sale en libertad condicional de Almería, de la Cebuche, ¿dónde se adscribe? Al CIS. 2. El seguimiento y control de los liberados condicionales hasta el cumplimiento total de la condena o en su caso hasta la revocación de la libertad condicional se efectuará por los servicios sociales, que son los servicios de gestión de penas, insisto, del centro al que sean adscritos con arreglo a las directrices marcadas por la Junta. Punto 3. Con este fin, la Junta de Tratamiento, como continuación del modelo de intervención de los penados, elaborará un programa individualizado de seguimiento para los liberados condicionales. Ese programa de seguimiento, recordad que es el PIS, Protocolo de Intervención y Seguimiento. El programa individualizado de seguimiento se denomina PIS, de los liberados condicionales que se adscriban al centro. Y 4. Las reglas de conducta que impongan en su caso el juez de vigilancia se incorporan al programa que se refiere el apartado anterior. También es importante, esas reglas de conducta, es donde, por ejemplo, se le pone lo del pago de la responsabilidad civil. Pues bien, muy importante la lectura de los comentarios. El punto 5, que los informes que solicitan las autoridades judiciales y los órganos responsables de seguimiento y control de los liberados condicionales se realizarán por los servicios sociales. Y vamos a parar 5 minutillos, ¿vale?